a hablar de la dignidad humana y el trabajo, y me gustaría abordarlo a partir de un actor social, político, diría yo, que es hoy el Papa Francisco. Una persona que nace en Argentina, en Latinoamérica, que se cría en un contexto social, cultural, donde el trabajo es un valor muy importante, algo que viene de las fuentes del peronismo, y me gustaría entonces explicar algunas cosas. Primero, cómo son los movimientos migratorios en la región y cuál es la importancia del sindicalismo argentino para modificar esa conducta migratoria de los trabajadores. En segundo lugar, cómo el Papa Francisco toma una continuidad de lo que es la teología latinoamericana, hablando de una cultura del descarte que trata a los hombres como desechos. En tercer lugar, cómo él valora el mundo del trabajo y cómo el trabajador es el fin de todos sus documentos, incluso de una encíclica que en principio parece ecológica. Y por último, hacer una diferencia entre la categoría de trabajador como clase propia del marxismo y la categoría de trabajador como hombre particular, concreto, el pueblo trabajador, que es la originalidad argentina y que aparece muy presente en el Papa. Bueno, estoy muy contenta y agradecida de participar en este encuentro académico, en este congreso, y el tema que elegí para presentar al público interesado en el trabajo es justamente cómo aparece la categoría de trabajo en un personaje que hoy es de interés general, tanto para el mundo religioso, como es el mundo del catolicismo, como para el mundo de la política, el mundo del trabajo, y es el Papa Francisco, un papa argentino, un papa latinoamericano, cuya impronta y objetivo en todos sus discursos es justamente el tema del trabajo. Primero quisiera, a partir de este cuestionamiento internacional que se hace al Papa, si su discurso no es un discurso peronista, si ese discurso no es un discurso de la teología de la liberación, yo diría que no, que es un discurso original del Papa, es un discurso que sí tiene categorías, retoma categorías de la región y sobre todo marca una continuidad con lo que nosotros consideramos que es la voz del magisterio episcopal latinoamericano, es decir, de todos los obispos de la región, pero también podemos decir que hay una influencia en sus discursos del contexto sociopolítico en el cual vivió toda su vida, que es el contexto de la realidad argentina. Y me gustaría partir de un dato que es la migración en la región latinoamericana. De acuerdo a las últimas cifras, se sabe que migran en Latinoamérica 5 millones de personas al año. De esas 5 millones de personas al año, solo un 5% es una migración argentina. De esas 5 millones de personas que migran por cuestiones laborales. Es gente que no tiene trabajo y cruza fronteras en busca de trabajo que le genere mejores condiciones de vida para ellos y su familia. Pero en el caso de los argentinos, ese 5% que migra tiene una particularidad. Primero, que no migra en la región, o sea, no migra a Latinoamérica, sino que migra a Europa, y los que migran son todos académicos en su mayoría. Esto nos está indicando que frente a problemas laborales, la cultura argentina no es salir del país, exiliarse y buscar otro contexto donde pueda garantizarle el trabajo, sino quedarse en su país y dar una lucha social y política. Eso es producto de algo que se conoce como la cultura sindical en Argentina. Un sindicalismo que tiene sus raíces en una migración italiana y española que viene de Europa, con formaciones socialistas y también anarquistas, y que luego es integrada, como todos sabemos, a través del peronismo, y es el que va a trabajar por los derechos de los trabajadores, por los derechos de la comunidad en total, incluso un sindicalismo aliado con la política. Ahora bien, esto hace que haya una cultura sindical y una cultura del trabajo en Argentina que, si bien fue impulsada por el peronismo, fue contaminando todos los sectores. La Iglesia Católica es una iglesia que en su ala más progresista ha trabajado mucho del lado del sindicalismo, sobre todo el Papa Francisco ha estado y está en contacto con el mundo del trabajo, y eso explica por qué sus últimos documentos hacen tanto hincapié que el camino a la liberación es el trabajo. Tema que además lo diferencia del resto de la teología de la liberación latinoamericana. En segundo lugar, quiero señalar por qué decimos que el Papa Francisco tiene una continuidad con la teología
regional, episcopal. Si tomamos el último documento de los obispos latinoamericanos, que se conoce como el documento de Aparecida, ahí señala que en Latinoamérica y a nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica, hay una cultura que está fragmentada entre lo que ellos denominan la cultura de la muerte y la cultura de la vida. La cultura de la muerte es una cultura que parte de un hombre, una concepción de hombre como un ser individualista, cuyo objetivo es el consumo, una cultura donde la libertad es entendida como un deseo desenfrenado, y eso lleva a la muerte, dicen los obispos latinoamericanos, y están denunciando una cultura que toma al hombre como un desecho. Incluso el Papa lo llama cultura del desecho. Los hombres son tomados como descartes. Los hombres sin trabajo son el descarte de una sociedad de consumo que no tiene cómo integrarlos. Y como contrapartida, ellos presentan lo que se denomina la cultura del encuentro, la cultura de la vida. Una cultura que parte de una concepción de hombre que no es un ser individual, sino un ser social, un ser relacional, dice el Papa Francisco. Un ser que se hace hombre con otros hombres, en relación con otros hombres. Esta otra forma de ver el hombre, que es el ser como un ser relacional, es un ser que es hombre en la medida en que está en relación con otros hombres. Aquel hombre que es expulsado del mundo del trabajo es un hombre que es expulsado de la sociedad en general, alguien que vive en los márgenes. Alguien que vive en los márgenes es alguien que está al borde de caer de la vida misma, pero más que de la vida misma, de lo humano. Una persona que no puede realizarse como hombre a través del trabajo es alguien que va quedando por fuera de lo humano. Por eso el interés del trabajador se convierte en un interés general de la especie, porque supera cualquier interés particular que tenga que ver con un progreso, por ejemplo, en la vida individual. Esta es una impronta que está puesta como un objetivo principal para la teología argentina sobre todo, y lo que lo diferencia de la teología latinoamericana, donde el camino de la liberación es un camino que en muchos casos tuvo que ver con la lucha armada y que más bien estuvo aliada en los casos que no tomó la lucha armada con categorías del marxismo. En el caso de Argentina, este camino de la liberación se separa de estas categorías marxistas de clase y se liga a unas categorías más propias y locales del peronismo que tienen que ver con el trabajador como pueblo. Más que de clase obrera, están hablando de trabajadores, de un pueblo que no puede tener una dignidad humana si no es incluido en el mundo del trabajo. Si nosotros consideramos las últimas dos encíclicas, bueno, sobre todo la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, él en un momento dice, bueno, no nos confundamos, esto no es un discurso verde más, porque parecería que en principio todo esto de hablar de la tierra, de la contaminación, se puede tomar como una encíclica verde, como una encíclica ecológica. Sin embargo, él dice, no, mi objetivo sigue siendo el hombre. Y cuando yo me ocupo de la contaminación ambiental y de la tecnología, me estoy ocupando de aquel mundo que está desplazando como valor el trabajo, y los primeros que van a ser perjudicados por toda esta situación que descuida el tema de lo ecológico son los hombres pobres, los hombres trabajadores. Entonces, ahí tenemos un dato de una encíclica que parecería una encíclica ecológica que en realidad tiene como fin último el trabajo. El objetivo siempre es el hombre y el hombre trabajador. En Argentina hay una frase que es muy conocida, que se le atribuye al peronismo, que es el ascenso social a través del trabajo. La palabra del ascenso, para los que conocen el mundo de la filosofía, es algo que viene de la línea neoplatónica. Comienza con un filósofo que se llama Plotino, y él habla del ascenso. El ascenso es un proceso de liberación en la filosofía. Alguien que está atrapado en una realidad que lo destruye, que lo insiste, que lo anonada, tiene que hacer un trabajo de exiliarse, de poder salir de esa realidad y poder ascender hacia un camino de liberación en términos metafísicos. Y eso quizás es bastante presente en la teología latinoamericana. Sin embargo, en Argentina, y esto es la particularidad de Francisco, ese camino del ascenso, ese camino de liberación, aún en el caso filosófico y teológico, es un camino que se realiza a través del trabajo. El trabajo es el camino de la liberación, no solo de la liberación social, no solo como método para incluir a los
sectores marginales en el campo de lo político, sino que el trabajo también es un camino de liberación, incluso un camino a lo escatológico. ¿Por qué? Porque aquella persona que no tiene trabajo queda expulsado de lo humano. Lo humano es justamente lo que llamamos dignidad, es el derecho que tiene cualquier persona a la vida misma solo por ser un hombre. Ese es el único derecho que no puede perder, el derecho por la vida. Eso es la dignidad humana. Y ese derecho por la vida no es solamente vivir, sobrevivir, sino vivir en condiciones humanas. Una persona que es captada por una cultura del desecho y es tomada por un escarte, se lo va tirando, expulsando de lo humano. Por eso es tan fuerte la idea, incluso una idea que repetía Perón y que repite el peronismo, el trabajo dignifica. En este sentido, el trabajo es un camino de liberación y es un camino de salvación porque es lo que vuelve humano al hombre. Bueno, un tema más para agregar es la categoría de trabajo, que es algo muy fuerte en la cultura local, en la cultura peronista, pero también en una teología que era una teología argentina, conocida como la teología del pueblo, diferenciándose de la teología de la liberación, y que hoy es una teología que está en el Vaticano y desde ahí, a través de sus documentos, está llegando al mundo. La categoría de trabajo para el marxismo es entendida de otro modo. El marxismo habla de clase proletaria. La clase proletaria, la clase de los trabajadores. Y justamente la particularidad argentina, no solamente en el campo de la teología, sino también en el campo de los filósofos como Ernesto Laclau, por ejemplo, la categoría de clase es una categoría que es cuestionada, porque dicen que en realidad una clase es un concepto universal y para que los trabajadores sean clase es algo que ocurre en el futuro, algo que tiene que advenir. Mientras que la cultura argentina prefiere hablar del trabajador, no como clase, sino como pueblo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del trabajador y no de la clase proletaria, no estamos hablando de una categoría universal que tiene que advenir en un futuro a través de la mediación del partido, sino que estamos hablando de un grupo concreto de hombres que están sufriendo o que están sobreviviendo. Y es en ese grupo de hombres con el que se trabaja y es en ese grupo de hombres con el que el político y el teólogo aprenden la política y la teología y reconstruyen nuevas categorías. Por eso se habla de trabajo y no de clase. Esto es muy interesante distinguirlo. Esta es la particularidad del peronismo y esta es la particularidad de la teología argentina que hoy representa el Papa Francisco. El trabajador concreto, el trabajador particular, este hombre que tengo aquí y adelante, ese es el interés de la teología y ese es el interés de una política local. Podríamos decir que es el interés general de la política local y no necesariamente del peronismo, porque hay una modalidad en Argentina que podríamos decir que nosotros denominamos una cultura peronista, porque aún aquellos que no se definen o profesan en términos más religiosos como peronistas, de todos modos en su práctica de política popular, tiene que ver con esto, con tomar en cuenta al trabajador concreto y escuchar sus demandas. Escuchar sus demandas, que son demandas en la vía pública, que son demandas en la plaza. Estas demandas son escuchadas, promovidas y satisfechas. A partir de eso es que decimos que hay una política popular. Pero justamente el tema básico de todo esto es el trabajo entendido como dignidad, como aquello que en el hombre, aquello a través de lo cual el hombre plasma su ser, a través de lo cual genera valor, a través de lo cual se reconoce y a través de lo cual entra en el camino de lo humano. Entonces, como para concluir o a modo de conclusión, creo que es importante entender el trabajo, la dignidad que implica en el hombre el trabajo como un camino de liberación, entender que esta particularidad argentina hoy está llegando al mundo a través del Papa, que se ha convertido en un discurso relevante, como dije al comienzo, no solo para los católicos, sino para el mundo de la política en general.
El tema del trabajador es un tema que incluso lo ha planteado en los Estados Unidos, como dicen algunos, el corazón del imperio, y me parece que es válido tenerlo en cuenta al momento de trabajar los derechos de los hombres, de nuestros compañeros, de los trabajadores. Mi nombre es Naila Artaza, pertenezco al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Empleo. Estoy trabajando en la herramienta de crédito fiscal hace 6 años. Soy estudiante en la Universidad de Buenos Aires de la carrera Contador Público y vengo a contarles la herramienta que tiene el Ministerio de Trabajo, crédito fiscal. El crédito fiscal es una herramienta que tiene como objetivo acompañar a las empresas y cooperativas de trabajo en la formación de sus trabajadores, para aumentar la competitividad de la empresa, la productividad y generar puestos de trabajo de calidad. Es así que este programa existe desde el año 2007 en el Ministerio de Trabajo, con el cual se comenzó con un presupuesto de 4 millones asignado por la Ley de Presupuesto Nacional y hoy en día llegó a 200 millones, lo cual habla de la aceptación que tuvo la herramienta y la necesidad de continuar con la misma, dada la aceptación y continuar con este trabajo que se viene desarrollando con las empresas. Por otro lado, como todos sabemos, el avance de la tecnología ha estandarizado los procesos y es necesario acompañar esta estandarización con la capacitación de los trabajadores para poder adaptarse a la misma. Por eso el diseño del programa que les voy a presentar es una combinación de distintas políticas que desarrolla la Secretaría de Empleo para poder acompañar a la empresa en lo que ya vienen haciendo de manera más consciente o menos consciente y a aquellas que no lo desarrollan y tienen la necesidad de hacerlo. Podrán participar del programa de crédito fiscal las empresas en todos sus tamaños, las cooperativas de trabajo y los talleres protegidos de producción, quienes serán las ejecutoras de la herramienta y quienes tendrán el certificado una vez que finalicen con la historia de la propuesta. Entonces, se desprende de esto que en un primer momento las empresas se harán cargo de la inversión y luego se le devolverá esa inversión en un certificado de crédito fiscal. El mismo podrá ser cancelado por el impuesto a la ganancia mínima presunta, IVA e impuestos internos. Y estos certificados podrán ser transferibles por endoso por única vez. ¿Sí? Las empresas o cooperativas de trabajo pueden presentar propuestas de formación tanto para sus trabajadores ocupados como para trabajadores ocupados de una empresa o cooperativa de la cadena de valor o trabajadores desocupados. Lo importante es que siempre cuando hablamos de trabajadores ocupados sean de niveles operativos, dado que este es el objetivo, la población objetivo del Ministerio. Las acciones que pueden conformar la propuesta son de formación profesional, que son cualquier tipo de cursos que quiera realizar la empresa, certificación de estudios, nivel primario, secundario, terciario o superior, certificación de competencias laborales, entrenamiento para el trabajo y después tenemos lo que es el fortalecimiento institucional, que implica el fortalecimiento y posterior certificación de calidad de una institución de formación profesional para generar un vínculo entre las empresas e instituciones de formación profesional, logrando así una educación o formación de calidad. Y por último tenemos las acciones tendientes a mejorar un establecimiento de la empresa en términos de seguridad e higiene con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Es así que, por ejemplo, para desarrollar una acción de formación profesional se van a tener distintos ítems que se reconocerán para la actividad. Todos los requisitos que tienen cada una de las actividades se encontrarán enmarcados en
la resolución 847 del 2015, que es la que reglamenta el régimen de crédito fiscal. Allí se encontrarán los parámetros de cada actividad y los montos que se financian para cada una de ellas. Otro beneficio que tiene el programa es que se otorga un incremento por incorporación de trabajadores desocupados a aquellas empresas que incorporen más de 2 trabajadores una vez finalizadas las acciones de formación. Este incremento se calculará en base a lo rendido, la empresa lo solicitará y se calculará en base a lo rendido finalmente. Este coeficiente lo que tiene de interesante es que es como un premio para la empresa, no tiene que rendir ningún gasto por ello, sino que es como un premio y se calcula en función al tamaño de la empresa y a la cantidad de trabajadores a incorporar. Otra de las cuestiones que financia el programa es equipamiento, tanto para escuelas en el desarrollo de certificación de estudio, como para instituciones de formación profesional que acompañen y ejecuten parcial o totalmente las propuestas de formación. Una vez que la empresa cooperativa diseña su propuesta de formación, debe cargarla en el sistema de crédito fiscal. Luego de esa presentación, en la fecha de presentación, se evalúa dicha propuesta por los equipos técnicos y esa propuesta debe alcanzar un mínimo de 14 puntos. Estos 14 puntos se impusieron con el objetivo de elevar las propuestas de capacitación atendiendo las necesidades que tiene la empresa en materia de formación y los objetivos de la Secretaría de Empleo. De todos modos, aquellas empresas que no alcancen ese puntaje podrán volver a reformular su propuesta y presentarla nuevamente en una de las siguientes presentaciones. Dado que el programa tiene un presupuesto asignado, se establecen límites para las presentaciones. El primer límite lo otorga la Ley de Crédito Fiscal, la 22.317, que dice que las pequeñas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, podrán presentar hasta el 8% de su masa salarial y las grandes empresas hasta el 8 por 1000. Las cooperativas de trabajo tendrán el 8% de los retornos de retribución a sus asociados. Y la resolución de crédito fiscal pone un límite más, que son los 400.000 pesos, con lo cual se va a poder tomar lo inferior. Para este 2015 ya se establecieron 4 convocatorias de crédito fiscal. Las primeras 3 ya finalizaron, quedando una para octubre y previendo la posibilidad de una 5ª convocatoria para el mes de octubre-noviembre. Y extendiendo la 4ª algunos días más para la presentación de propuestas. Bueno, para finalizar, me gustaría hacer énfasis en que el programa no es solo una herramienta para la formación, sino que implica el destino de fondos, no solo, digamos, que implica el destino de fondos, resignando el ingreso de impuestos para el apoyo de aquellas empresas para capacitar a sus empleados y mejorar la condición laboral de los trabajadores. Hasta aquí llegó mi presentación. Muchísimas gracias por la invitación al 5º Congreso Nacional de ASILTRA. Hola, soy Roberto Ragazzo, soy licenciado en Relaciones del Trabajo, actualmente me dedico a la consultoría en compensaciones y beneficios, trabajo con organizaciones de diversos tamaños y sectores de actividad y el objeto de esta presentación va a ser conversar y compartir con ustedes un análisis sobre las tendencias actuales en materia de compensaciones y beneficios, como así también hablar sobre lo que es la compensación total, que es una forma diferenciada de compensar sin tener en cuenta el dinero. Buen día a todos.
Antes que nada quiero agradecer a Siltra y a sus autoridades por esta invitación para poder compartir con ustedes un análisis sobre el tema actual de las compensaciones, que es lo que está haciendo el mercado. Y la agenda que tenemos prevista para el día de hoy son dos puntos principales, que sería revisar qué están haciendo las empresas respecto de los ajustes salariales, los movimientos, el solapamiento, el impuesto a las ganancias, y por último vamos a ver también lo que es la compensación total, que sería una nueva forma de compensar sin utilizar un elemento como es el dinero. Los temas de actualidad que vamos a ver, como dijimos, vamos a revisar el tema de inflación, solapamiento, impuestos a las ganancias, dinámica salarial, los niveles de pago y compensación total. En este gráfico, para arrancar, vamos a mostrar cómo es la evolución de la inflación versus los salarios, tomando como periodo de análisis el del 2009 hasta el 2014, teniendo en cuenta la inflación, que como ustedes sabrán, en Argentina hay dos tipos de inflación. Una, la inflación que miden las consultoras privadas, y otra, la inflación que mide el INDEC. Y los ajustes salariales que están haciendo las empresas para el personal en convenio y para el personal fuera de convenio. Siguiendo este gráfico, podemos observar que a partir del 2013 se empezaron a acercar un poco más los ajustes salariales para el personal fuera de convenio con respecto al personal dentro de convenio, y seguir una práctica, digamos, con la misma línea en los ajustes. O sea, esto significa que a partir del 2013 las empresas han decidido a comenzar a realizar o a otorgar ajustes salariales, los mismos ajustes que otorga para el personal de convenio para el personal que está fuera de convenio. También de este gráfico podemos notar cómo se produce el solapamiento en las distintas escalas salariales, ya que los ajustes que se vienen otorgando desde el 2009 han sido inferiores para el personal fuera de convenio respecto del personal dentro de convenio. Y esto ha provocado también una pérdida del poder adquisitivo para el personal de convenio, y también respecto de lo que es el tema de la inflación. Como dijimos, el solapamiento es el segundo tema que vamos a revisar hoy, que es básicamente los ajustes que vienen recibiendo en mayor cantidad el personal de convenio respecto del fuera de convenio. Esto ha provocado un achatamiento en las escalas salariales, provocando ciertos impactos en las organizaciones. Hoy en día, prácticamente el 80% de las empresas informa tener algún tipo de inconveniente respecto del solapamiento. Como dijimos, ha provocado el famoso achatamiento salarial, y esto puede provocar ciertos impactos. Por ejemplo, una distorsión salarial en la consistencia interna. Al ajustar salarios mayoritariamente un poco más alto en términos porcentuales al personal de convenio respecto del personal fuera de convenio, ha provocado un acercamiento en los salarios, y en algunos casos ha superado los salarios del personal de convenio respecto del fuera de convenio. Este es un caso típico que se puede observar en los puestos de primer nivel de supervisión y los empleados o operarios que le están reportando. También puede esto provocar un impacto negativo en el clima de trabajo, en la performance del empleado y en el compromiso que debería tener los empleados con la empresa. También ha provocado el solapamiento o un impacto muy fuerte en el tema de que algunas posiciones, algunos puestos que estaban fuera de convenio quisieron reclamar a las empresas el tema de la posible sindicalización, ya que vería con cierto favoritismo el hecho de tener mayores aumentos tanto dentro de convenio que fuera de convenio. Y esto también puede provocar un impacto en la posible rotación del personal clave.
Ahora bien, estos son distintos impactos que está sucediendo con el solapamiento, pero también las organizaciones están haciendo algún plan de acción para minimizar o disminuir esta problemática. Algunas de ellas son realizar ajustes selectivos, reforzando el tema de mérito y el desempeño. Otorgar el mismo incremento del personal de convenio para el personal fuera de convenio, el mismo ajuste salarial. Y brindar oportunidades de desarrollo y de carrera en posiciones horizontales, y en algunos casos en empresas multinacionales también pueden ser, hay personas pueden ser asignadas en el exterior del país. El otro tema que también impacta hoy en día en las compensaciones es el tema del impuesto a las ganancias. También acá, si bien es un poco más limitado las acciones que pueden reforzar las compañías, digamos, también tiene algún cierto impacto. No vamos a analizar acá si corresponde o no corresponde el pago del impuesto a las ganancias, simplemente vamos a tomar o a mencionar cuáles son las medidas que están haciendo las organizaciones para minimizar el impacto. Alguna de ellas es el prorrateo del bono. En el caso del pago del bono anual, generalmente para evitar o para reducir el impacto del impuesto a las ganancias, lo distribuyen en todo el periodo del año. También ofrecen otorgamientos de incrementos salariales diferenciales, como también la incorporación de conceptos no remunerativos. Y por último, también están haciendo algunas mejoras en los beneficios actuales, como también la incorporación de beneficios, ya sean tangibles o intangibles. Ahora veremos un poco el cuadro de la dinámica salarial. Básicamente, en este cuadro podemos ver cuántos incrementos anuales otorgan las empresas, cómo se distribuye el pago, cuáles son los criterios y las modalidades que utilizan. En el tema de oportunidades, vemos allí que el 61% de las empresas otorga ajustes salariales 2 veces al año y un 18% lo hacen 3 veces. Generalmente estos ajustes lo realizan un ajuste en términos porcentuales mayor en el primer semestre y algo menor en el segundo semestre. Y los meses que más se mencionan para hacer los ajustes son marzo, abril, septiembre y octubre. Por su parte, los criterios que utilizan para hacer estos ajustes, los conceptos utilizados son la inflación, mérito y mercado, y las modalidades son incrementos generales, selectivos y o individuales, y también mixtos. Acá le presentamos un cuadro donde podemos observar cuáles son los ajustes, esto digamos en términos de promedio y para personal fuera de convenio, cuáles fueron los ajustes que se brindaron durante el año 2014. Está clasificado o ordenado por niveles jerárquicos y allí podemos ver que en promedio en el año 2014 se otorgó un 34% de ajuste salarial. Con alguna pequeña diferencia en los niveles más altos de la compañía, en los niveles top, en la gerencia senior, los directores, que abarcó un 35%, y un poco menor en el grupo de analistas, que llegó a un 33%. Y en lo que va del primer semestre, estamos llevando del 2015, estamos llevando un promedio de un 17,5% de ajuste, y lo que está previsto, tomando en consideración todo el año 2015, o sea, es decir, de enero a diciembre, la estimación de ajuste anual sería aproximadamente entre 30 y 32%, por lo cual estimamos que en el segundo semestre, en la segunda parte del semestre, se otorgará un 18% restante. Principales beneficios que están otorgando las empresas, acá los vemos en términos porcentuales. Los principales clásicos beneficios son la cobertura médica, que el 93% de las compañías lo otorga para su personal. El 79% brinda un beneficio de automóvil, el 67% lo hace para seguro de vida. Hay un 43% de empresas que también otorga vacaciones adicionales a las que están estipuladas por ley.
un 57% brinda el servicio de un comedor y el 51% da también gastos de educación para los empleados. En este caso estamos aquí involucrando desde cursos de idiomas o cursos de máster o posgrados. También, como consecuencia del solapamiento, como consecuencia del impacto del impuesto a las ganancias y como consecuencia también de nuevas prácticas, sobre todo de empresas multinacionales, las compañías están tratando de incorporar nuevos beneficios que no son tan clásicos y que llevan a que la gente se pueda sentir más identificada con ellos. Algunos de los que podemos mencionar o los que son más comunes es el acceso libre a las redes sociales, el After Office, clases de música, descuentos para hacer viajes en las agencias, el día de cumpleaños, gimnasio, horario de verano distintos, licencias sin goces de sueldos, programas de descuentos, la vestimenta casual y los viernes de verano. También como producto del surgimiento de nuevas prácticas y metodologías de las empresas internacionales, los presupuestos limitados, el tema, como lo venimos mencionando, el impuesto a las ganancias, el solapamiento y el contexto inflacionario, hacen que las empresas estén buscando una nueva forma de compensar con elementos diferentes al dinero. Esto es la compensación total, digamos, que se la podemos definir como aquella, monetaria o no, que la compañía proporciona a sus empleados teniendo en cuenta el talento, el tiempo, el esfuerzo y los resultados que logre cada empleado. Desde el punto de vista de la empresa, digamos, un adecuado diseño de un plan de compensación total va a permitir alinear a los comportamientos de los empleados con la estrategia de la compañía, ser más eficiente a la hora de asignar presupuestos o costos de personal a aquellos elementos de la compensación que más motivan a los empleados. Y también un adecuado modelo de compensación total es una de las herramientas críticas a la hora de crear y comunicar la propuesta del valor al empleado. Si lo vemos desde el punto de vista del empleado, un paquete de compensación total flexible va a permitir segmentar y diferenciar la compensación para los distintos niveles de empleados dentro de una organización. De este modo, la organización podrá atraer y retener a los empleados que verán cómo su paquete de compensación total es individualizado y alineado con sus preferencias. Ahora veamos cómo está conformado el paquete de compensación total. En el cuadro podemos observar que hay elementos cash y también tenemos conceptos tangibles e intangibles. Los elementos cash podemos decir que podemos encontrar el salario fijo garantizado, que se traduce básicamente en el sueldo mensual o en el aguinaldo que cobran todos los empleados. Los pagos variables de corto plazo, que los podemos traducir como los bonos anuales, las comisiones, incentivos o premios que normalmente o en su mayoría percibe la fuerza de ventas, los pagos variables de largo plazo que se traducen en los programas de acciones o de stock options y los beneficios generales y o selectivos, como mencionamos algunos, el automóvil, la cobertura médica, un seguro de vida, préstamos, entre otros. Todos estos elementos que mencionamos son cash y son a la vez tangibles, mientras que los conceptos intangibles lo podemos encontrar en el entorno del trabajo y el equilibrio existente entre la vida laboral y familiar que se persigue en la organización. Y esto se puede traducir bien teniendo un lugar confortable de trabajo, un nivel de cultura y de clima laboral, oportunidades de carrera y de desarrollo, liderazgo y orientación, entre otros. Bien, habíamos visto recién el tema de cómo se estaba compuesto el paquete de compensación total. Acá vamos a ver cuáles son las tendencias actuales y cuáles deberían ser las nuevas tendencias en este nuevo concepto de compensación total. Hoy en día la compensación total la tendencia es priorizar el componente cash solamente y los componentes, el resto de los componentes, salario fijo, el salario variable, los beneficios, están de un modo aislados.
no se trata de buscar algo que esté más alineado con los resultados del negocio. La nueva tendencia sería que tenga la posibilidad de tener una visión del paquete completo de compensaciones. Esto es básicamente tener un paquete que esté conformado, como lo vimos, por un salario fijo, por un componente variable, beneficios y tener también un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Bien, el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la optimización del retorno de la inversión. Hoy en día la tendencia está puesta en el foco en el benchmark, en los pagos variables de corto plazo no alineados al negocio y también como un punto importante la compensación. Depende cómo la mide la organización, puede ser un costo o puede ser una inversión. Y la nueva tendencia es analizar qué vamos a considerar dentro para el retorno a la inversión. Y bueno, tenemos acá para armar un paquete o diseñar un paquete de compensación total, es necesario tener en cuenta las necesidades de la compañía, la de los empleados, la estrategia del negocio y los resultados. También el hecho de poder definir qué quiere la organización, beneficios fijos o beneficios flexibles. O sea, el hecho de que cada empleado pueda elegir con libertad los beneficios que más les interese. Los pagos variables que los puedan relacionar con los indicadores de negocio. También relacionar el pago variable con el desempeño obtenido por cada empleado. Y también deberíamos maximizar la elegibilidad, es decir, la población a la cual podría acceder a este paquete de compensación total. El otro elemento o otro aspecto es que las organizaciones deberían tener una diferenciación de los puestos claves o que tengan alto potencial. Hoy en día hay poca existencia de políticas diferenciadas. Hay escasa identificación también de altos potenciales y encontramos un vínculo débil entre desempeño y pago. La nueva tendencia es poder implementar o revisar herramientas que nos permitan identificar puestos claves o de alto desempeño, definir la elegibilidad a incluir y diseñar políticas diferenciales. Y también el otro aspecto es la comunicación del programa de compensación total a todos los niveles de la organización. Hoy en día, para este tema, hay un cierto temor a comunicar, no se sabe a qué punto están con dudas sobre qué vamos a comunicar. Y la nueva tendencia tenemos que detectar desde recursos humanos, poder detectar cuáles son las necesidades, el entrenamiento de los líderes para la comunicación, refuerzo también de la comunicación. Los líderes deberían gestionar un rol para gestionar el desempeño y también los líderes deberían ser dueños del proceso y también procurar el apoyo de recursos humanos. Como conclusiones podemos llegar que el personal de convenio durante todos estos años ha logrado incrementos salariales superiores respecto del personal fuera de convenio y que impacta y afecta a las estrategias de remuneraciones. Un aspecto crítico del presente contexto pasa por retener personal clave, es hacer ajustes por performance y desempeño. Y como consecuencia de la persistencia del solapamiento, que se viene acentuando en los últimos años y el impacto de impuestos a las ganancias, cada vez más las empresas están poniendo foco en los beneficios y la compensación total para ser más competitivos. Y por último, reforzar un plan de comunicación a los empleados relativo a la compensación total que permita analizar la visión completa de su paquete de remuneración. Bueno, acá hemos finalizado con nuestra presentación. Queremos agradecer a las autoridades de Asiltra que me han permitido compartir un rato con ustedes sobre esta temática tan interesante como son las compensaciones. Y agradezco la atención dispensada por esta presentación. Bueno, mi nombre es Pablo Macía, soy docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, secretario general del sindicato docente universitario de esa misma institución y secretario de formación e investigación de la CTA de Florencio Varela. El tema que vamos a abordar es alcances y desafíos en la agenda integral de los trabajadores. El desarrollo integral de una agenda
de los trabajadores implica una concepción política que incorpore las demandas del conjunto de los espacios en que los trabajadores desarrollan su actividad. Esto lo que intenta es romper con una visión corporativa que está vinculada fundamentalmente a la defensa de los derechos que los sindicatos hacen por rama de producción, vinculados a sus propias tareas, pero una visión más integral, más política, lo que intenta es abordar las demandas del conjunto de los trabajadores. Tanto trabajadores con empleos registrados como trabajadores con empleo no registrados, y fundamentalmente también una realidad que a partir de los 90 irrumpe en nuestro país, que es la de los desocupados. Esta visión más integral no solamente es éticamente solidaria con los trabajadores más vulnerados de nuestra sociedad, sino que es efectiva en términos de brindar mejores condiciones de trabajo al conjunto, ya que la asignación de recursos a los trabajadores desempleados, por un lado, mejora la capacidad de consumo de los sectores populares, trayendo beneficios también en términos de mayor producción y mejores condiciones para seguir desarrollando el empleo dentro de una sociedad. Pero además de esta cuestión, consideramos desde el movimiento sindical que también estas medidas son favorables estratégicamente a las empresas nacionales, porque, como decíamos antes, las mejoras de las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores también generan ventajas competitivas en recursos humanos que, junto con la innovación tecnológica, permite desarrollar una productividad también en las empresas. En este sentido, existe una tradición en una corriente sindical de nuestro país que no solamente trabaja las reivindicaciones de salario y condiciones de trabajo, sino esta perspectiva más global. Esto se puede reflejar en algún punto en los programas de Huerta Grande y de La Falda, de lo que era la CGT en la época de los 50 y 60, fundamentalmente, en lo que se llama la resistencia peronista, también en lo que es el programa de la CGT de los argentinos, y más recientemente en los 80, con el retorno de la democracia, en los 26 puntos de la CGT. Digo esto porque nos parece que un sindicalismo vinculado a mejorar las condiciones del conjunto de la sociedad y también pensando en un desarrollo productivo para nuestro país es uno de los ejes que impulsan también una agenda futuro para llevar adelante. En este contexto, en los 90, irrumpió una nueva organización como la CTA y movimientos sociales de desocupados que intentaban abordar esta temática que recién les comentaba de grandes niveles de desocupación. Y esas demandas que se llevaron adelante desde la perspectiva de resolver el problema de los trabajadores desocupados y obviamente de los trabajadores con empleo, es la que a partir del 2003 el gobierno nacional empieza a abordar con respecto al horizonte de los trabajadores ocupados y registrados, con los convenios colectivos de trabajo y el Consejo del Salario Mínimo, ¿no es cierto? Y con respecto a los trabajadores no registrados, una política más activa para brindar mejores condiciones para la registración del empleo. Esto, a lo largo de 12 años, produjo la reducción del desempleo al 6,6%, el último indicador
de mayo de este año, y con respecto al empleo registrado, una caída alrededor del 30% de empleo no registrado con respecto a un casi 50% que había en el 2001. El último indicador, también de mayo, interanual, plantea un aumento del 2,3% del empleo registrado. Con respecto, como decía antes, a ese universo que todavía no encuentra empleo en el mercado laboral, se ha desarrollado estrategias como la asignación universal, en realidad más vinculada a resolver algunas cuestiones vinculadas a la vulnerabilidad de algún sector de la población, pero que en general aborda la problemática de los hijos de estos trabajadores que todavía no tienen empleo. Bueno, la extensión de la jubilación al universo de los jubilados también es una medida vinculada a este tema de mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Y con respecto a la población activa, planes como la Argentina Trabaja, que desarrollan en aquellos trabajadores desocupados, jefes de familia, programas para que en los municipios se pueda mejorar la infraestructura cotidiana en espacios públicos, plazas, sociedades de fomento, escuelas y demás instituciones. Todas estas medidas las menciono porque, como agenda, el movimiento sindical tiene que, y ha apoyado y tiene que seguir impulsando hacia futuro, generando algunas mejoras y algunos recortes, el impulso de algunos resortes del Estado que permitan que estas medidas se profundicen. Como decía antes, la CTA está discutiendo algunas propuestas para llevar adelante en la nueva etapa, pero una de las principales que ya viene trabajando es el combate del trabajo no registrado. Y ahí hay un instrumento que es la Ley 26.940 que se sancionó el año pasado, en la cual se impulsa, por un lado, mejoras en las condiciones de las pequeñas y medianas empresas para registrar a sus trabajadores. Hay una modalidad que es la de las microempresas, que son de trabajadores hasta 5, de empresas con hasta 5 trabajadores, que lo que intenta es mejorar el universo de la empleabilidad en estas áreas que habitualmente planteaban que bajo la normativa convencional les era muy difícil poder registrar a sus trabajadores. Creemos que esa propuesta es muy interesante, es un gran paso adelante, pero también hay que mejorarla porque los indicadores, como decía antes, de registración laboral han mejorado en términos de las medianas empresas y de las pequeñas, pero no así de estas microempresas que todavía requerirían más instrumentos y más apoyo para la registración de estos trabajadores. Esta es una de las principales medidas, junto a uno de los principales desafíos para abordar hacia adelante. Como segundo punto, bueno, el tema de que el Consejo del Salario no solamente sirva para determinar el salario mínimo, sino también empezar a discutir una agenda de condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, en nuestro país. Sería importante trabajar el tema de las horas de trabajo y la carga, ¿no es cierto?, en el trabajo, teniendo mejores condiciones en los trabajadores. Como decía antes, también consideramos que se desarrolle una mejor productividad y en ese sentido la regulación de las horas extras, que a veces se toma como un logro el tema de las horas extras,
y realmente puede que para algunos trabajadores sea una opción trabajar algunas horas más de lo que la ley marca, y con un plus salarial obviamente, pero que eso no se convierta en una necesidad para cubrir las necesidades básicas o un salario digno, sino al contrario, que pueda llegar a ser una elección en algún determinado periodo de la vida laboral para mejorar algunas cuestiones como puede ser la vivienda o generar algunas inversiones vinculadas a lo familiar. Esto también, digamos, es un debate a futuro en una agenda de largo alcance, pero nos parece una cuestión importante. Y también las cuestiones vinculadas a la salud laboral. Habría que rever algunas de las medidas o directamente la ley de RT para considerar otros aspectos que esa ley no aborda. Y bueno, obviamente la continuación de las paritarias libres, ¿no es cierto?, para el conjunto de los trabajadores empleados, con empleo registrado, perdón. Otra cuestión es la revitalización sindical que se ha generado en los últimos años a través de los 5 millones o más de 5 millones de puestos de trabajo que se han generado, y a partir de eso se ha desarrollado en distintos ámbitos de trabajo una nueva generación de trabajadores jóvenes que está reclamando por ahí espacios de libertad sindical vinculadas a la posibilidad de organizar comisiones internas dentro de sus ámbitos de trabajo. Nuevamente, nos parece que la organización, la posibilidad de organizarse de los trabajadores, si bien en algunos aspectos puede generar pujas de intereses con algunos empresarios vinculados a la puja de la rentabilidad, nos parece que en el largo plazo las condiciones de trabajo, la mejora del salario para los trabajadores también está orientada a un proyecto estratégico de país donde orientado a la producción y orientado a el desarrollo de las empresas. En ese término, bueno, hay una serie de cuestiones más vinculadas a lo reivindicativo, como la vivienda, ahí se ha avanzado en el progresar, en leyes vinculadas al acceso a la tierra y a la vivienda para los sectores más populares. Se podría avanzar en leyes para los alquileres, ¿no es cierto?, para mejorar las condiciones de aquellos trabajadores que tienen que alquilar, y bueno, una serie de cuestiones más. Pero en términos generales también, una agenda integral debería abordar y debería seguir defendiendo el rol del Estado en la economía en función de que utilice todos sus resortes, como la universidad pública, como los espacios vinculados a ciencia y tecnología y educación, al servicio del desarrollo tecnológico y el crecimiento del aparato productivo de nuestro país en base a el conocimiento técnico que permita desarrollar nuevas fuentes de trabajo para los trabajadores, pero fundamentalmente también generar un espacio de desarrollo económico con crecimiento, pero siempre vinculado también a la inclusión y a la mejora de las condiciones de los trabajadores en su conjunto. En este sentido, vinculado a estos resortes del Estado, nos parece central el papel de la universidad pública como instancia que permita el motor de crecimiento también del desarrollo productivo en nuestro país a partir del conocimiento que producen las universidades públicas. Se han generado nuevas universidades públicas vinculadas a esta estrategia y eso también nos parece central a la hora de pensar los nuevos desafíos a futuro que tienen que ver con
seguir desarrollando un crecimiento de la actividad productiva, el desarrollo de las empresas, pero como decía antes también, vinculado a una mejora en las condiciones del conjunto de los trabajadores. Hasta aquí llegó mi presentación. Muchísimas gracias al quinto Congreso Nacional de Asiltra por esta iniciativa que seguramente será muy productiva para la agenda que viene para adelante.